Me avisa si se ve. Sí se ve bien, pero podría, exacto, muy bien. Que empiece Yandri, continúa Arianna, sigue Joana y termina Melanie. Repito, Yandri, continúa Ariana, sigue Joana y termina Melanie. En ese orden empezamos. Pueden iniciar ya porque estamos ya con el tiempo y después no nos alcanza y veo que todavía faltan varios compañeros que no se han unido. Voy a empezar la grabación. Buenos días, yo voy a comenzar la exposición del grupo 3, el tema postvirus. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar sobre lo que es estos virus, que entre los virus son el mayor tamaño y son los más complejos. Esta familia o este género de los virus se caracterizan porque tienen al inicio lo que o presentan una erupción, pero algunas infecciones de estos de aquí también pueden tener una proliferación mucho más rápida. Lo que es el postvirus, específicamente por la viruela, se lo puede utilizar como un arma biológica. Y hay que tener muy, bueno, como una profesión médica tenemos que tener muy, bueno, muy en cuenta, y es un tema muy importante conocer sobre lo que es la enfermedad vacuna o lo que es el virus de la vicina, ya que con este se hace lo que es la vacuna antibiológica, y también lo que es conocer las distintas enfermedades que pueden causar los distintos postvirus, como entre ellos la viruela. Y bueno, aquí podemos encontrar que entre los virus del humano, del DNA virus, encontramos que el postvirus es el de mayor tamaño y el más complejo entre ellos. La siguiente diapositiva. Ya. Control. eh, Control y erradicación de la viruela. Bueno, aquí vamos a mostrar que en 1798 Edward Jenner introdujo lo que es la vacunación con virus vivos de la vacina o enfermedad de la vacuna. Lo que es en 1978 la Organización Mundial de la Salud, bueno, comenzó lo que es una campaña para la erradicación de la viruela. En 1980 se pudo erradicar la viruela. Entre ellos aquí encontramos lo que es la imagen de la izquierda, encontramos lo que es en el Congreso de la Organización Mundial de la Salud, o cuando se pudo lo que es erradicar el tema de la viruela, y que en 1990 la Unión Soviética había encontrado lo que es un programa sobre la viruela que iban a utilizarla como arma biológica. Por eso el tema de lo que es de la viruela es, bueno, es algo muy peligroso ya que se puede utilizar para el bioterrorismo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar de las propiedades de los postvirus, la estructura y la composición. En el microscopio se puede encontrar que estos postvirus tienen una estructura compleja de forma oval o rectangular, con 300 a 400 nanómetros de longitud y por 230 nanómetros de diámetro. Estos presentan lo que es una superficie externa, como podemos apreciar en la imagen de la derecha. Se tiene una superficie externa, tienen lo que es una membrana externa. También, aparte de eso, encontramos lo que son cuerpos centrales y también lo que es un cuerpo, bueno, cuerpos centrales y también, como podemos ver, los cuerpos laterales. Lo que la composición química de este ADN va a tener lo que es 3% de proteínas, sería DNA 3%, proteínas 90% y lípidos 5%. Bueno, aquí su genoma viral va a tener una forma de DN bicateriano lineal. Este presenta lo que es un tamaño de 130 a 175 kilobases. Y bueno, bueno, aquí es muy importante, ya que lo que es para postvirus, esto van a tener lo que es un contenido de guanina y citosina, va a ser mucho más que la de antapasvirus. Y bueno, y aquí las proteínas, estas contienen más de 100 polipéptidos en su zona central o núcleo. Y su envoltura, bueno, aquí lo que es en su replicación, que es lo que más adelante se hablará sobre la fábrica citoplasmática donde se produce lo que es la infección. Y las características sobresalientes encontramos que constituyen algunos, bueno, de los virus son de mayor tamaño y complejidad. Las proteínas codificadas por virus permiten evadir lo que es el sistema de defensa inmunitario del hospedador.
mediante lo que es la infección de la viruela, lo que es, pueden seguir causando lo que es la infección, el daño. Y que la viruela fue la primera enfermedad viral que pudo ser erradicada a nivel mundial. Y aquí en la imagen a la derecha inferior se puede apreciar lo que es los cuerpos laterales y la membrana externa. La siguiente, por favor. Bueno, entre la clasificación, aquí los postvirus se los clasifican en dos subfamilias, los vertebrados y los que afectan a hospedadores, vertebrados e insectos. Los que afectan a los vertebrados, estas tienen 9 familias y entre su morfología presentan similitud. Entre los postvirus que van a afectar en sí lo que es a los seres humanos, encontramos lo que es el ortopaxvirus, parapaxvirus, moyusipoxvirus y yatapoxvirus. De mayor importancia encontramos lo que son los que están en color amarillo y que en el libro se presenta lo que es una mala traducción, que en vez de donde encontramos donde dice varicela, tiene que ir viruela. Bueno, en el ortopoxvirus vamos a encontrar lo que es, específicamente vamos a hablar sobre la viruela hospedador humano, la cual fue erradicada en la actualidad. El parapoxvirus, vamos a hablar sobre el estigma contagioso y lo que es moyusipoxvirus, vamos a hablar sobre el molusco contagioso. Los parapoxvirus, estos presentan lo que es una morfología peculiar, ya que estos son mucho más pequeños, su superficie presenta una disposición cruzada, su genoma base mucho menor y como mencioné anteriormente, esta contiene un mayor contenido de guanina y citosina que los antapoxvirus. Y aquí a la derecha podemos encontrar una imagen de lo que es el parapoxvirus. Ya, André, permítame un momentito. Compañeritos, justamente en la clasificación que acaba de explicar su compañero, habla específicamente de los 3 géneros más importantes y que ustedes tienen que tener en consideración porque en el momento que ustedes vayan a estudiar este tema del libro, específicamente van a estudiar solo estos 3 géneros, ¿sí? Como ustedes pueden ver, existen otras clasificaciones, otras cepas que están íntimamente relacionadas con enfermedades que atacan sobre todo a los simios, a los búfalos, a los animales, a otros tipos de animales que también, en este caso, también están considerados como hospedadores primarios, como los roedores, las vacas, etcétera, etcétera. Pero exclusivamente nos vamos a enfocar en estos 3 microorganismos, por eso la clasificación, y como ustedes pueden ver ahí en la imagen, está subrayado, para que ustedes entiendan qué es lo que nosotros vamos a tomar como importante del estudio de este tema, que es para el examen final. Puedes continuar, Jan. Y una similitud o característica que presentan todos lo que son los postvirus que en sí van a afectar a los seres humanos, específicamente los vertebrados, es que tienen lo que es un antígeno nucleoproteínico en su núcleo interior. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos encontrar lo que es una imagen del ortopoxvirus, moyusipoxvirus y el yatapoxvirus. La siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar de lo que es la replicación del postvirus. Bueno, específicamente lo que es del DNA viral. Está aquí la multiplicación del centro viral se basa específicamente en el citoplasma, en lo que es la replicación del postvirus. En la replicación encontraremos 3 fases. Bueno, fijación y penetración, pérdida de la envoltura, sería la 1, replicación del DNA viral y síntesis de proteína viral, y por último la maduración. Y los genes modificadores del hospedador. Bueno, aquí lo que es la replicación del postvirus, aquí las partículas se van a mantener, van a entrar en contacto con lo que es la superficie externa y después se van a fusionar permitiendo lo que es la entrada de las partículas del virus. Ahí se va a establecer lo que es el centro viral en el citoplasma. Esto va a tener lo que es, esto presenta en sí, dentro de lo que es el virus, dentro de lo que encontramos lo que es una enzima en lo que es en el postvirus, que va a ser la polimerasa de RNA, que esta ayuda a transcribir lo que es la información genética o el genoma de lo que es el mRNA inicial.
Pero para lo que es la pérdida, bueno, ese sería el tercer paso. Lo que es el cuarto paso sería lo que es la pérdida de la envoltura. Para la pérdida de la envoltura, lo que es el centro viral, a la hora de entrar y realizar lo que es la infección, ya sintetiza lo que es una proteína que ayuda a la pérdida de la envoltura y para eliminar, bueno, para ayudar al proceso de la pérdida de la envoltura, se necesita lo que es la síntesis de RNA y también de proteína. Ahora en la replicación. La replicación, esta se va a dar lo que es en el citoplasma y tiene la ayuda de varias enzimas codificadas por el mismo virus. Lo que es en los centros de infección, lo que es en el citoplasma, estos van a formar lo que son fábricas, como podemos encontrar aquí. Estas son fábricas. Y entre las fábricas vamos a encontrar lo que son genes. Y se decía que encontramos lo que son el gen intermediario y lo que es el gen tardío. Y entre ese encontramos el mRNA intermediario y lo que es el mRNA tardía, cronológicamente. Y en el mRNA tardío se da lo que es la transcripción. Y esto ayuda a la producción de lo que son proteínas estructurales, como podemos encontrar algunas ahí. Y de ahí bueno, y de ahí te sigue lo que es la maduración, el ensamblaje de las partículas virales. Pero algunas partículas en sí vienen de lo que es de un fenómeno llamado lo que es eclosión. Y esto ayuda a lo que es a la maduración, como podemos encontrar aquí. Ahí de la maduración, se recubre con, bueno, me recupera, sí, decía que recuperaba su temperatura y bueno, de ahí llegaba lo que es el recubrimiento del aparato de Golgi y esto ayudaba a lo que es a su salida. Sí, sí, a su salida, sí. La siguiente, por favor. Mm. Cuanto a la viruela, conocemos que la viruela va a ser provocada por el género de los ortopoxvirus. La patogenia y aspectos patológicos de la viruela. La viruela ya es una enfermedad erradicada, pero la patología de este trastorno puede orientarnos en el caso de otras infecciones por otros poxvirus para poder diferenciarlos entre sí. La patogenia comienza cuando se da el punto de penetración en la mucosa de las vías respiratorias altas. Una vez que el virus penetra, va a existir una multiplicación primaria en el tejido linfoide, el cual recibe linfa del sitio de penetración y sucede de esta manera una viremia transitoria e infección de las células reticuloendoteliales de todo el cuerpo. Luego pasa a existir una fase secundaria de multiplicación de estas células y así se produce una viremia secundaria, la cual es mucho más intensa y da lugar a la enfermedad clínica. En la fase anterior a la erupción, la enfermedad casi no es infectante. Entre el sexto y el noveno día se dice que las lesiones de la boca y las vías respiratorias altas suelen ulcerarse y de esta manera expulsar el virus de la viruela al exterior, en el entorno del paciente infectado. Siguiente diapositiva. Bien. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, el periodo de incubación de la viruela va a ser de 10 a 14 días y comenzará de forma repetida. También va a presentar fiebre y malestar durante 1 o 5 días. Luego de eso comienzan a aparecer las máculas, que luego se convierten en pápulas, asimismo en vesículas, para finalmente formar lo que son las pústulas. Estas de aquí, a su vez, formarán costras que se desprenden de unas 2 semanas y van a quedar cicatrices que van a desaparecer lentamente. En los casos graves se presenta un exantema hemorrágico que produce la letalidad o mortalidad de los pacientes entre un 5 o un 40%, y el caso agudo de la viruela, conocido como alastrín, reduce mucho al 1% la mortalidad, menos de 1%. Siguiente diapositiva, por favor. Ariadna, permítame un momentito en la diapositiva anterior. Cuando nosotros ya entramos a la parte de la diferenciación de las manifestaciones clínicas, hay algo que ustedes tienen que pensar a tener en consideración desde ahora en adelante. Los procesos virales, en muchos de los casos, tienen 2 fases de replicación, en este caso asociado primero con una fase virémica en donde primero se dan ciertas manifestaciones iniciales, en este caso, por ejemplo, que fuera porque empezara por el cuadro respiratorio o no.
En el caso del poxvirus, las manifestaciones clínicas particularmente empiezan por un cuadro de malestar general, decaimiento, fiebre, como lo acaba de mencionar su compañera. Muy bien. Pero posterior a eso, hace un proceso virémico, ¿sí? Y esa manifestación se va a observar en la piel. Entonces, empiezan a existir cambios a nivel del epitelio celular y se pueden ver estos cambios asociados a diferentes tipos de lesiones. Ustedes recuerdan la tarea que hicieron de las lesiones dermatológicas, ¿sí? Entonces, ustedes van a sacar esas lesiones dermatológicas y las van a volver a revisar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las enfermedades virales cursan con un cuadro de erupción a nivel de piel y siempre va a existir un tipo de lesión que me hace diferencia en otra patología, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos presencia de máculas, tenemos presencia de pápulas, tenemos presencia de vesícula y tenemos presencia de pústula. Mañana pasado que hablaremos de la familia de los herpes virus y exclusivamente hablaremos de la varicela, ¿sí? Ahí vamos a ver qué otro tipo de lesiones tiene la varicela. Entonces yo empiezo a hacer mis diagnósticos diferenciales. Yo digo, este paciente tiene una viruela porque dentro de su clínica observo pústula. Sin embargo, no es varicela, ¿sí? Porque la varicela no cursa con un proceso pustuloso. Entonces, de esa manera yo empiezo a hacer mis diagnósticos diferenciales. No solamente la varicela, vamos a revisar sarampión, vamos a revisar rubiola, vamos a revisar, bueno, una serie de enfermedades que dan afectación sobre la piel. Entonces, tengo que tener bien clara esta parte de las lesiones dermatológicas. Entonces les pido de favor que vamos otra vez a revisar de nuevo esta parte para que ustedes mantengan esa información un poco más, con mayor discernimiento para poder establecer un diagnóstico diferencial. Continúe, Ariadna. Bueno, los estudios del diagnóstico del laboratorio van a depender de lo que viene a ser la identificación del ADN viral, del material de la lesión, del estudio microscópico del material que se obtiene de las lesiones que se producen en la piel a causa de la viruela y también de la demostración de anticuerpos en la sangre. En sí, se va a dar un estudio del material clínico que se obtiene a partir de las pústulas de la piel. También se va a dar una reacción en la cadena polimerasa específica para varios poxvirus y se la utiliza más para lo que es la identificación y la detección de los demás ortovirus. También se utiliza la inmunohistoquímica en los tejidos y también se utiliza lo que es la inoculación de líquido vesicular en la membrana corioalantoidea de lo que vienen a ser los embriones de pollo. Esta prueba va a permitir fácilmente diferenciar casos de viruela de las vacinias generalizadas. Y en cuanto a los estudios serológicos, vamos a ver lo que son la cuantificación de anticuerpos, las pruebas de neutralización, las pruebas ELISA, radioinmunoanálisis y la inmunofluorescencia. Pero cabe destacar que estos métodos no permiten diferenciar un ortopoxvirus de los otros, a diferencia de los demás diagnósticos de laboratorio. Siguiente diapositiva, por favor. Y para finalizar con el tratamiento, bueno, el concentrado de inmunoglobulínico activo variadoso se va a preparar con la sangre obtenida de personas que han sido vacunadas con el virus de la vacinia. La metizazona, esta de aquí, va a utilizarse más como para prevenir que en el transcurso de la enfermedad. Y el cidofovir va a tener una actividad contra los poxvirus, ya sea in vitro o in vivo. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre las infecciones por el virus del eczema contagioso. Bueno,
Es un tipo de parapoxvirus, el cual también es conocido con los nombres de boquera, boca costrosa y dermatitis pustular contagiosa. Es un tipo de parapoxvirus que es más común en los animales o rumiantes salvajes, así también como las ovejas y las cabras. Este tipo de ectima suele ser contagiado de un animal a un humano cuando se tiende con esos animales infectados y regularmente por contacto con la piel o las llagas. Y por ende es más común en los trabajadores veterinarios o los veterinarios que manipulan a este tipo de animales. El agente etiológico de este virus, como anteriormente lo mencioné, es un tipo de parapoxvirus de la familia de los Poxviridae y está integrado por dos virus que son de interés veterinario, que es el de la estomatitis papular bovina y el de la pseudoviruela bovina. Todos estos virus van a producir lesiones similares en los seres humanos, así como en los animales, o sea, de acuerdo a las llagas. Y poseen un ADN de doble cadena con un peso de 85 a 90 megadalton. Y bueno, son sensibles a la luz ultravioleta, pero son muy resistentes al calor y a la sequedad. Ahora refiriéndome a las manifestaciones clínicas, con respecto a los animales o las ovejas, una vez que estos animales son expuestos al virus, empiezan a tener manifestaciones clínicas a los 2 o a los 3 días. Y lo que se va a observar normalmente son las pápulas o las llagas cerca de los labios, las orejas, los párpados. Y en los humanos, los signos van a aparecer generalmente a los 3 o 7 días después de la exposición a este. Y como anteriormente lo mencioné, es normal que estos signos aparezcan después de que la persona que manipula estos animales tenga contacto directamente con una llaga sobre la piel por las lesiones cutáneas. Y los síntomas, un ratito. Ya, los síntomas son una pequeña ampolla que va a mantener los bordes enrojecidos y regularmente el contenido de esa ampolla va a ser pus. Y posterior a esto, cuando ya empieza a cicatrizar, se empieza a hacer como un tipo de costra y se empieza a caer, a secar. Las pruebas y exámenes. Generalmente... Antes de pasar, Joana, un momentito. ¿Me permiten atrás una diapositiva? Ya. Sí, perfecto. El eczema contagioso, también llamado a la enfermedad de Orff, que es una enfermedad que, si bien es cierto, como lo acaba de mencionar su compañera, está íntimamente relacionada con la exposición a las ovejas y las cabras, ¿ya? ¿Por qué es importante, Joana, de que nosotros tengamos en consideración que la patogenia está íntimamente relacionada con estos animales en cuestiones geográficas, en donde nosotros podemos tener una mayor connotación de estas enfermedades? En la región de la sierra creo que es un poco más común porque es donde se encuentran más las ovejas y las cabras. Exacto. Entonces, miren, eso nos ayuda a nosotros a establecer la parte epidemiológica, porque cuando nosotros hacemos una relación con la patogenia de la enfermedad, o sea, quiere decir que nosotros analizamos puertas de entrada, reservorios, portadores, etcétera, etcétera, nosotros podemos entender desde la parte epidemiológica hacia dónde va la prevención, ¿sí? Aquí dice muy bien exposición a las ovejas, a las cabras, pero más adelante vamos a ver lo que nos dice acerca
de cómo debemos prevenir y controlar la enfermedad desde ese punto de vista. Continúe, Joan. Bueno, las pruebas para diagnosticar esta enfermedad, hay muchos médicos que cuentan con la experiencia suficiente que al observar el tipo de ampolla puede asumir o diagnosticar al paciente. Aunque para confirmar el diagnóstico puede ser mediante una biopsia de la piel o examinando el líquido que contenga la ampolla. Y en sí lo que se va a hacer es que se analizará por medio de una microscopía electrónica y se va a identificar la reacción en cadena de la polimerasa. Y entonces ahí tendremos como diagnóstico que es un parapoxvirus del agente del ectima contagioso. Y la prevención, como la doctora lo mencionaba, es que las personas que manipulan a este tipo de animales deben procurar utilizar guantes que sean descartables, uno. Número dos, mantener un correcto aseo, es decir, lavarse las manos y tener mucho cuidado a la hora de administrar vacunas o un contacto con las ampollas de los animales enfermos. También deben tratar de aislar a los animales que ya contengan dicha enfermedad, debido a que en caso de que sea una de las crías puede contagiar a la madre a la hora de lactar. Entonces se va a empezar a regar la enfermedad dentro de los animales que se establezcan juntos y asimismo a sus cuidadores. También hay que tratar de mantener limpio y desinfectado el lugar en donde se van a encontrar los animales, por lo que anteriormente mencioné. Y para finalizar el tratamiento, bueno, no existe un tratamiento que sea específico, pero dependiendo de las manifestaciones clínicas que presenten, pueden administrarse antibióticos regularmente orales, y si las manifestaciones clínicas a nivel de piel son un poco más graves, se suelen utilizar antibióticos tópicos para poder reducir las cicatrices. Se recomienda que el paciente no debe ni rascarse ni manipularse las llagas que suelen surgir. Aquí algo respecto al tratamiento que quiero recalcar. Si bien lo acaba de mencionar, utilizamos antibióticos sobre todo para prevenir, en este caso, infecciones mixtas. Como es un proceso viral, normalmente no cuenta con una medicación efectiva para los procesos virales. Sin embargo, ustedes saben que en piel nosotros tenemos una serie de microorganismos que forman parte de nuestra flora, y al nosotros tener una herida, una lesión, una puerta de entrada, pudieran muchos microorganismos empezar a proliferar. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, a los estafilococos y estreptococos. Entonces, mitigamos la diseminación de la lesión, en este caso a que se haga un proceso bacteriémico, utilizando antibióticos tópicos o utilizando antibióticos orales en pequeñas dosis para, en este caso, evitar de que exista alguna complicación en el paciente. No exclusivamente viéndolo desde el punto de vista que es un proceso viral, sino más bien para tratar de evitar esa complicación que pudiera ocurrir en ese paciente. Ok, siga. Buenos días. Bueno, el molusco contagioso en sí va a ser un tumor benigno de la epidermis que va a atacar solamente a lo que son las personas, aunque se han presentado datos de virus un poco semejantes que han atacado a lo que son los caballos. En sí, el agente causal se ha clasificado únicamente del miembro del molusco sipoxvirus. Ya, y no se ha logrado transmitir a animales hasta la actualidad, y tampoco no se ha proliferado en cultivos hísticos. En sí, se ha usado la microscopía electrónica
para, como en el anterior tema, el clima contagioso, para estudiarlo en lesiones de humanos. El virus, por lo general, tiene una forma oval, como lo estamos observando en la diapositiva, y mide aproximadamente de 230 por 330 nanómetros. El citoplasma de los queratinocitos superiores a la capa basal van a contener cuerpos de moluscos, que por lo general contienen una gran cantidad de viriones maduros y están contenidos intracelularmente, cubiertos en sí por una capa rica en colágeno y lípidos. El ADN viral de la vaccinia en lo que toca, o sea, en los enlaces cruzados terminales y las repeticiones terminales invertidas. En sí, el molusco contagioso se ha encontrado, se le han encontrado como mínimo 163 genes y en promedio las 2/3 partes de ellos se asemejan a los genes de las otras enfermedades, de los otros virus, como el de la viruela y la enfermedad vacuna. En sí, también no se ha podido propagar una forma seriada el virus del molusco contagioso en un cultivo celular, pero en sí infectan células de primates humanos y no humanos y pasan por una fase de infección abortada. El virus va a perder su envoltura y quedan los núcleos centrales y a ello va a seguir el efecto citopático transitorio característico. La siguiente diapositiva. Ya, en cuanto a la epidemiología, este virus tiene una gran distribución mundial, aunque en sí es más frecuente en las regiones tropicales. Por medio de restricción de la endonucleasa se ha detectado lo que son 3 subtipos del molusco contagioso. Y algo importante es que suele afectar a niños y también a adultos sexualmente activos. También puede afectar a lo que son pacientes inmunosuprimidos. Las formas tradicionales en sí de transmitir este virus incluyen el trauma cutáneo mínimo, ya sea por lo que es la práctica de deportes, por contacto sexual también. La siguiente diapositiva. Ya, en cuanto a sus manifestaciones clínicas, el periodo de incubación de lo que es este virus es entre 2 a 6 meses en la mayoría de los casos. Y también esta infección puede ser autolimitada. ¿Y qué quiere decir? O sea, que puede regresar luego de cierto tiempo, más o menos se ha calculado que es de 3 a 4 meses en huéspedes que son inmunocompetentes. En sí, las lesiones en esta enfermedad, como las podemos ver en la diapositiva, son pequeños tumores que van a ser de color rosa, verrugosos, pero se pueden presentar más en la cara, en los brazos, el dorso y los glúteos. Y rara vez se pueden identificar en lo que son las palmas de las manos y de los pies. La enfermedad aparece también en todo el mundo en sus formas esporádicas y epidémicas. Y es más frecuente en los niños que en los adultos. Esto es importante, que más se presenta en los niños hasta en la actualidad. En los adultos, si estas lesiones se presentan en lo que es la zona genital, se va a catalogar como una infección en sí ya de transmisión sexual. Por medio de la reacción de la cadena de la polimerasa se van a detectar las secuencias del ADN del virus. Y con la microscopía electrónica se pueden determinar lo que son las partículas del poxvirus. La siguiente diapositiva. Ya.
En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico en sí del molusco contagioso se hace por lo que es la clínica y también por el análisis histopatológico, en el que se van a observar los característicos cuerpos del molusco. Sin embargo, el personal también puede exprimir como un gaseoso semisólido de las lesiones que se usa para el diagnóstico de técnicas de laboratorio. Por medio de lo que es la reacción en cadena de la polimerasa se detectan lo que son ya las secuencias del ADN del virus. Como por último tenemos lo que es el tratamiento. En cuanto al tratamiento, es parecido a lo que explicó mi compañera Joana sobre el clima contagioso. Este de aquí también no presenta en sí un tratamiento eficaz hasta el momento, pero sin embargo se han utilizado algunos tratamientos como para manejar, para controlar el molusco contagioso, tales como pueden ser la crioterapia, el raspado con cureta, el ácido tricloroacétido, el láser de CO2 y también en lo que son los pacientes comprometidos, se ha sugerido en sí realizar el uso de lo que es el cidofovir y... ¿Qué pasó? ¿Se salió, Joana? Sí, ya no se ven las diapositivas. Ya, igual ya estaba terminando. En cuanto a estos pacientes, se sugiere usar también lo que es la terapia fotodinámica y la terapia antirretroviral. Nuestra exposición del día de hoy. Perfecto, Melanie, muy bien. Miren, para que ustedes tengan una consideración un poco mejor acerca del molusco contagioso, que es una infección viral, sobre todo de las pieles y de las mucosas, y que es muy común en la edad escolar y en los pacientes inmunocomprometidos. Tienen que tener sobre todo un nuevo conocimiento de que esta enfermedad recientemente se ha incrementado su aparición en la población sexualmente activa. ¿Por qué? Porque quiere decir que también se puede transmitir por relaciones sexuales. Esta enfermedad es muy común en nuestro medio, para que ustedes lo sepan, ¿sí? Ustedes lo van a encontrar cuando estén en los hospitales, cuando estén en la consulta. Ustedes van a ver que en muchas de las ocasiones los niños son la primera forma de presentación. Ahora, la infección es muy fácil y rápida de transmitirse y es altamente infecciosa. Usted la puede obtener el contagio por contacto físico, por vómites, por la autoinoculación, incluso también por otros factores que a veces nosotros, digo yo, pecamos de ingenuos, pero que también es muy fácil la propagación por las tinas de baño, ¿sí? Por las piscinas, por las toallas. Hay una persona que tiene molusco contagioso y se seca una toalla y va por ahí un familiar algo y se seca con la misma toalla, ¿ya? En los pacientes que sobre todo están en contacto con los niños que tienen estas lesiones, y bueno, en los casos de que las lesiones se presenten en las zonas genitales o en las regiones perianales y se mantiene una relación íntima, una relación sexual, ahí se transmite por vía sexual también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber importante? Que se considera una enfermedad autolimitada, como lo dijo su compañera, y puede tardar hasta 6 meses, hasta 5 años para que desaparezcan las lesiones. Miren, de 6 meses hasta 5 años para que desaparezcan las lesiones. Y en muchos de los casos existe un promedio aproximadamente de 2 años en donde las lesiones empiezan a desaparecer. Tiene un periodo de incubación un poco más extenso que puede variar entre 2 y 8 semanas, y esto es lo que permite esa mayor difusión.
Ahora, clínicamente es muy fácil identificar, ¿sí? Si ustedes vieron las imágenes que presentaron sus compañeros, usted solamente se acostumbra a ver esa pequeña pápula de color perlado brillante y que en el centro tiene una depresión. Esa depresión, por eso se le llama pápula umbilicada, porque en el centro tiene una depresión como que si fuera un ombligo, umbilical, como que si fuera un ombligo, y son muy fáciles de diagnosticar. Entonces, la mayoría de los niños que acuden con mamá y papá vienen con esas lesiones hartamente pruriginosas, o sea, que pican mucho, y siempre el papá le va a decir, es que estuve la semana pasada en una piscina, o fui a la playa y posteriormente vinieron esas lesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre va a existir esa relación que los padres manifiestan. Y el tratamiento, si bien es cierto, hay diferentes formas de tratamiento para tratar este tipo de lesión. Una de las más utilizadas en este caso es la evisceración, que se utiliza un instrumento donde se punza, se corta con una aguja muy pequeña y en este caso se extrae esa lesión. Otro de los que utilizan actualmente, yo considero que esto es uno de los más modernos que se están empleando, es el láser. En ese láser, en este caso, te permite que todo tipo de paciente lo pueda tolerar y además es menos doloroso en este caso que la extracción directa. Bueno, la extracción normalmente se hace también con anestesia. También hay otras soluciones que se han utilizado como tópicos, como el hidróxido de potasio y otros líquidos que también ayudan en este caso para la extracción, o sea, por la caída. Ustedes han visto que, por ejemplo, antes utilizaban para los callos, se ponían un tópico así como una pincelada, se llama eso, una pincelada en el callo y eso permitía que el callo se fuera cayendo poco a poco. Algo así, muy similar, pero en este caso es con el hidróxido de potasio, ¿no? Y bueno, hay que tener en consideración que, como les mencioné, el molusco es una enfermedad viral. Sin embargo, frecuentemente las consultas se dan por pediatría, pero también se dan en el caso de ginecología, en el caso de dermatología y urología, por las manifestaciones que se dan en las regiones genitourinarias, ¿no? Donde se observa sobre todo este microorganismo. Bueno, chicos, preguntas para sus compañeros. Preguntas para mí entonces, ya que no hay para sus compañeros. No hay tampoco, ¿no? Creo que este tema está claro, lo explicaron muy bien, lo desarrollaron muy bien sus compañeros. Vamos haciendo, como les dije al inicio, una comparación de esas manifestaciones clínicas, sobre todo de la parte de las lesiones dermatológicas. Necesitamos conocer muchísimo más las lesiones dermatológicas porque las enfermedades virales todas se parecen muchísimo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros aprendemos a diferenciar esas pequeñas, yo les llamo, bueno, no yo les llamo, los libros les llaman aspectos patognomónicos. Patognomónicos quiere decir que es una característica propia de la enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, no hay ninguna otra lesión que semeje la pápula umbilicada del molusco contagioso. No hay, ¿ya? Entonces, esa es una lesión patognomónica. Usted la recuerda, la mira, la ve como esa lesión abombada, perlada, con un centro deprimido. Esa es una pápula umbilical. ¿Y de quién es característica la pápula umbilical?
del molusco contagioso. Entonces tenemos que aprender esa parte para poder hacer una mayor diferenciación. Hasta aquí, chicos, entonces no hay preguntas, ¿no? No hay preguntas. Bueno, para la próxima semana tenemos, en este caso, el tema de los herpes virus. Y déjenme ver, sí, perfecto. Tenemos el día lunes al tema de los herpes virus, donde vamos a avanzar con estos temas. Y tienen que empezar a estudiar los temas que ya vimos. ¿Qué quiere decir? Empiezan a estudiar los temas que ya vimos para poder el día lunes dar la clase de herpes virus y poder evaluar el próximo miércoles, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos avanzando y no nos vamos deteniendo con el estudio. ¿No tienen ninguna otra pregunta más, chicos? ¿No? ¿No? Ok, bueno, entonces los dejo para que continúen en sus actividades y que tengan una buena tarde todos. Cuídense mucho. Gracias. Chao.